Y vamos a hablar de un tema, pues, que nos parece trascendente, sobre a propósito del libro Grandeza, que el próximo año vendrá Gloria, ¿no? Este es el primer libro del presidente López Obrador que lo está presentando este año, pero el próximo año aparecerá el segundo tomo. Ernesto y querida audiencia, vamos a discutir en torno a este primer libro. Pues, querido doctor, ¿cuál es primero el balance general que tiene sobre este video que escuchamos el día de ayer, las mexicanas y los mexicanos, que ha alcanzado muchísimas reproducciones, y un video que casi dura una hora con un contenido, con muchos temas, pero poniendo uno de los temas centrales, el tema de los pueblos indígenas? ¿Cuál sería el balance primero general del video? Bueno, yo creo que él está celebrando su propia trayectoria, celebrando su estancia, su impacto sobre la nación y está, en fin de cuentas, am, relacionándose de una manera quizás mucho más integral con la herencia indígena de nuestro país ah, que hizo durante su propio sexenio. Ya, perdón, que tenía el micrófono ahí silenciado. Gracias, doctor David Barkin. Ay, no sé. Gracias, doctor David Barkin. Muy buenos días. Doctor David Barkin, yo digo, no puedo sustraerme de preguntarle sobre estas declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador a la hora de presentar su libro Grandeza. Pues el cierre de ese video fue lo que se viralizó muchísimo. Hoy se lo plantearon a la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de que Andrés Manuel señalaba que si fuese necesario salir y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, él saldría a las calles si hubiese un intento de golpe de Estado. ¿Cuál es la lectura, doctor David Barkin, que tiene usted de esas declaraciones de Andrés Manuel? No es un asunto menor, uno, que salga Andrés Manuel, y dos, que haga una declaración en ese sentido, y si eso desde su punto de vista le beneficia o le perjudica a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que es un reflejo del momento tan crítico en que estamos hoy en México. Considerando lo que está pasando en el resto de la región y pues ya no es la amenaza, el anuncio de Donald Trump de su intervención directa en, bueno, lo que hizo la semana pasada en Honduras y lo que está amenazando o haciendo en Venezuela a las... ah, entonces, este proceso de empoderamiento de la derecha, yo creo que no es algo que debemos tomar a la ligera. Pero su declaración al final del video de ayer ah, es muy claro. Yo estoy aquí para seguir apoyando a la presidenta y, y entre todo, y sobre todo, perdón, y sobre todo apoyar a la soberanía de México frente a incursiones ah, de la derecha, que sean nacionales o internacionales. El pueblo mexicano haya expuesto desde 2018 su apoyo irrestricto a la cuarta transformación y este apoyo sigue hoy en día
con la presidenta y yo estaré allá para refrendar eso si fuera necesario. Ya, gracias, gracias. Muchísimas. Ah, ahí estás, Violeta. Adelante. Sí, sí, muchas gracias. Ya voy en trayecto hacia la Universidad Autónoma Metropolitana en la escoba voladora, pero desde más lejos, así es que estaré por audio hasta donde pueda. Doctor David Barkin, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle sobre los pueblos indígenas en la mirada del expresidente López Obrador. Comentábamos el día de ayer que desde el proyecto de nación estaban presentes los pueblos indígenas y también en lo que fueron los 100 compromisos. El punto número 1 era transformar las realidades que tenía esta población, estos pueblos, y hacía referencia pues a toda la historia de marginación que había y de discriminación hacia ellos, y era prioritario, ¿no? Y lo puso como punto número 1. Desde su visión, doctor David Barkin, ¿cuál o sea, cómo él tuvo el trato y la transformación y el cambio hacia los pueblos indígenas, incluyó ya de manera pues práctica en su gobierno la transformación de los pueblos? Yo diría que usando la palabra que con que terminaste, transformación de los pueblos, yo creo que no. Lo que yo creo que está mostrando es un apoyo a las tradiciones y eso se refleja hasta en la cubierta de su libro donde está mostrando una cabeza olmeca que data de hace miles de años. Ah, pero la idea de que su proyecto cambió estructuralmente la posición de los pueblos indígenas, yo creo que realmente no lo ha logrado. Yo creo que queda varios problemas pendientes, algunos los cuales la reforma del artículo 2 de la Constitución que que tuvo lugar en este sexenio, en el sexenio actual, es muy importante y la realidad de un presupuesto directo para estas comunidades es un paso extraordinariamente importante de la continuación de la visión de Andrés Manuel. Su discurso de ayer, la, la descripción de la trayectoria de los pueblos y su importancia actual, creo que no se puede menospreciar. Y yo creo que hay que celebrar, francamente, hay que celebrar que de su forma de reaparecer de esta manera en el escenario nacional, con este libro histórico, histórico en el sentido de un recorrido de siglos, si no milenia, de nuestro país y de celebrar, enfatizar la aportación y los rasgos que son muy importantes de esta herencia para el México hoy, no es de poco importe. Yo celebro esto. Yo hubiera querido ver mayor actuación del sector público en cuanto a darle mayor capacidad económica y política dentro de sus regiones, lo que ha hecho con los 6 o 7 grupos, etnias indígenas durante su sexenio, no es de poco importe.
pero le hemos visto que hoy mismo, en esta época, hay fuerzas que están tratando de contrarrestar los avances que se hicieron en estas 6 o 7 etnias. Y hay que preguntar cómo los pueblos van a aprovechar el espacio, van a poder aprovechar el espacio que en la política nacional se está dando de forma, pero hay que ver cómo se va a traducir de fondo. Y ah, hay un tema pendiente que el país, la administración pública sobre todo, pero el país en su totalidad va a tener que enfrentar, que es la extraordinaria supervivencia y aportación de los zapatistas que han tenido un impacto sin el apoyo de la cuarta transformación, a los zapatistas que han tenido un importante impacto en términos de empoderar, reconstruir el ambiente, la selva, y darle una mejor calidad de vida a quizás hasta 500,000 de personas en Chiapas. Ya, gracias, doctor David Barkin. David, te preguntaría, porque finalmente, pues hay toda esta, Andrés Manuel López Obrador en algún momento habla sobre esta parte de que fue dentro de su gobierno, de cómo sacó de la pobreza a pues más de 13 millones de personas. Y entonces hay como esta suerte de altos contrastes, es decir, bueno, realmente sí cumplió con pueblos indígenas, no cumplió, o desde el punto de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto como lo desarrolló, pienso en los programas sociales, por ejemplo, eh, desde el punto de vista del presidente, pues él sí cumplió con pueblos indígenas. En otros contrastes, quienes trabajamos mucho con pueblos indígenas en territorio indígena, pues lo que nosotros vemos y documentamos es otra cosa distinta. Entonces se genera esta confusión y estos altos contrastes. ¿Cuál es su mirada, doctor Barkin, sobre esto? Bueno, yo no tengo esta confusión. Este, yo creo que sacar 13 millones de la pobreza fue un hito muy, muy importante, pero las condiciones de explotación, las condiciones de hostigamiento por diversos factores de lo que se llama el crimen organizado, y el problema de la falta de apoyos adecuados para que estas comunidades puedan realmente seguir profundizando en su forma de organizar la producción, su forma de organizar sus comunidades y su forma de proteger sus territorios. Todavía yo creo que es una tarea pendiente. Entonces, en este momento, yo estoy muy preocupado de que ah, celebremos los apoyos a los pueblos indígenas como si fueran resueltos sus problemas y como fueron integrados como elementos, como comunidades, como personalidades colectivas, comunales, ah, de participantes iguales en la sociedad.
en este momento ustedes en la montaña de Guerrero, pero en otras partes el problema de la criminalidad en Chiapas, los ataques en Michoacán y los diversos problemas en otras partes de la República muestran que el proyecto todavía es pendiente. Ya, Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Hay un momento que yo perdí la conexión, entonces espero no repetir la pregunta que ya no escuché cuál fue la pregunta que hizo Ernesto, pero si tuviéramos que hacer un balance ya de la actual administración, sé que estamos centrándonos en grandeza y todavía no en el contenido del libro, más que en la introducción y en lo que vimos en el video. ¿Cuál sería el balance ya de la actual administración que pudiéramos hacer sobre los pueblos indígenas? ¿Hay un cambio, doctor David Barkin, o se sigue con el mismo planteamiento de políticos hacia los pueblos y de política pública hacia ellos? Bueno, yo creo que hay que celebrar el anuncio reciente del programa de Maíces el Raíz, pero hay que ver si este se va a implementar de una forma donde apoyen comunidades y no a productores individuales. Yo creo que hay que entender que la individualización de los beneficios en el sexenio pasado representaba un escollo, representaba un problema de no reconocer la extraordinaria importancia de la comunidad, no solamente entre los indígenas, pero en distintas partes de la sociedad. Y hay que esperar, hay que rogar que el maíz es la raíz, se implementa de una forma colectiva para que las comunidades y los ejidos indígenas y productores pequeños y muy medianos pueden organizarse colectivamente para aumentar, fortalecer su proceso productivo. ya, gracias, doctor David Barkin. Doctor Barkin, y déjeme, a lo mejor no es una parte que habíamos acordado también para abordar el tema, que era el libro La grandeza del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero está vinculado, claro, de muchas maneras y es un tema que ha trabajado usted pues ya durante muchos años y lo hemos estado abordando y es el tema del agua. Em, Así que esos son como otros de los pendientes y sigue siendo un tema vigente que está en plena discusión. Incluso hay personas de la audiencia que nos preguntan y no lo van a abordar, no van a abordar también el tema del agua en ese sentido. ¿Qué respondería David? Bueno, abordar el agua, yo desde mi llegada a México hace más de 60 años, yo he estado preocupado por el agua y, y la forma en que actualmente se está tratando el problema, habiendo introducido dos proyectos de ley, una reforma de la ley de aguas nacionales y la promulgación finalmente de una ley general de aguas, no está realmente resolviendo el problema para garantizar el derecho del agua, el derecho humano al agua, y no está enfrentando ah, totalmente el problema del acaparamiento de agua por los grandes usuarios y la continua privatización del agua a nivel municipal y la incapacidad estructural de los organismos locales de agua
por la estructura impuesto en el 115 constitucional, de asignarle la responsabilidad de asegurar el agua para la población sin darle una capacidad política y financiera que garantizara una intervención, perdón, una supervisión y quizás un control adecuada del agua por parte de los propios usuarios. Y yo creo que este es un tema, yo estoy completamente de acuerdo con los miembros de nuestro auditorio que están diciendo, este es un tema candente y ahí está en el Congreso en este momento y estamos viendo que los millonarios del agua están ejerciendo una enorme presión, una enorme ah, co- ah, organización política para prevenir, evitar que haya un control ciudadano de la gestión del agua. Muchas gracias, doctor David. Una cuestión, nosotros tuvimos aquí hace algunas semanas entrevistas con integrantes de esta organización y de este movimiento de Agua para Todos, Agua para la Vida. Y tuvimos entrevistas que me parecieron a mí muy, muy valiosas. El contenido que iban ellas y ellos desplegando me parece fundamental. Y uno de los temas que abordaron ahí y que le hemos estado comentando y quiero pedir su opinión es sobre la no derogación de la ley salinista, de la ley de aguas nacionales. Y que para ellos eso es uno de los elementos centrales. ¿Cuál es su valoración ahora que avanza el proceso para esta reforma que se está haciendo a la Ley Nacional de Aguas y esta nueva propuesta de ley? ¿Cuál es su valoración sobre esta posición que lleva ya varias décadas formulando, por ejemplo, esta organización de Agua para Todos, Agua para la Vida? Mira, yo estaría apoyando sin reservaciones su crítica a este problema. Por eso hablé de la lamentable decisión de la administración de entregar dos proyectos de agua, dos proyectos que de hecho en cierta forma están contrapuestas. Las modificaciones de la ley de aguas nacionales, que es una ley, una herencia del periodo salinista, y con la creación de la Comisión Nacional de Agua, que se ha visto como un coadyuvante al poder de los grandes usuarios del agua. Si bien están en este momento tratando de limitar este poder y hacer un poco menos leonino y menos davidoso a los grandes usuarios, no quita el problema de que la gestión del agua en la Ley Nacional de Aguas está en manos de los que más tienen. Y la propuesta de la Ley General de Aguas que se está haciendo esquiva el fondo del problema, esquiva el problema de que la ciudadanía tiene la capacidad, los conocimientos y el deseo de entrarle directamente en la gestión del agua para el consumo humano. Yo quiero insistir que de agua para todos es muy, muy importante en el sentido que cambia su propuesta, cambia la visión de quién o quiénes serían los responsables de la administración. Y esta propuesta oficial
lo deja en manos de los municipios sin crear una capacidad de los municipios de responder a la población, pero tampoco de crear una capacidad económica, administrativa o política para garantizar que esta gestión sea responsable tanto en términos ambientales como en términos sociales. Bueno, el doctor Barkin responde ya en parte esta pregunta que hacía alguien de la audiencia eh, que dice, doctor, pero esa ley no garantiza el control ciudadano, es todo lo contrario. Bueno, pues es parte de los comentarios. Dice también en Chile el acceso al agua está privatizado y regulado por una ley perversa. En fin, parte de los comentarios de la audiencia. Doctor David Barkin, para ir cerrando también, ¿con qué cerraría también en regresando y retomando también la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que nos parece una aparición ahí importante, y la respuesta que dio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionada el día de hoy en ese sentido de los dichos del presidente López Obrador, a propósito de un posible golpe de Estado. Ella decía, pues no creo que haya ese escenario, pero bueno, así cerró el comentario diciendo, pero pues bueno. Es decir, como pareciera que dejaba un poco abierta esa posibilidad. No sé cuál fue en el caso de si usted vio esta respuesta que dio el día de hoy en la mañanera, su impresión de la reacción de la presidenta frente a esta situación con la aparición de López Obrador. Bueno, yo creo que su respuesta está anclada en el hecho de que todavía, no todavía, ha mantenido una popularidad, un apoyo extraordinariamente importante entre la población, y sus políticas están teniendo resonancia en muchísimas partes del país. No hay duda de que ciertos grupos quisieron tratar de tumbarla, pero yo no veo que hay las instituciones políticas ni la fuerza de estos grupos para intervenir en este momento. Y el dicho y el anuncio de Andrés Manuel de que si apareciera tal amenaza, yo también vuelvo al escenario público para apoyar a la presidenta. Así es que yo creo que son las machinaciones de una derecha que sueña con tratar de convertir México en un país como algunos de los países donde la derecha está tomando lugar, está tomando fuerza. Y pues la evidencia ah, de la capacidad de la presidenta en las últimas semanas de mantener alejado a las peores amenazas del presidente norteamericano, yo creo que muestra muy claramente, ah, primero, la fuerza, la fortaleza de la estructura central del gobierno actual, y segundo, respaldado popularmente, y tercero, el reconocimiento por parte del gigante del norte de que hay límites, y en México esos límites son muy fuertes. Pues muchísimas gracias, doctor David Barkin. Le mandamos un fuerte abrazo. Y sí, pues hoy, por ejemplo, la encuesta
del Financiero le da un 70% de popularidad a la presidenta, pues esto también tiene que, esta respuesta del presidente o esta argumentación del presidente también tiene que ser leída en este contexto de gran popularidad hacia la presidenta. Así es que por eso decíamos hace rato, él decía en una de las respuestas, pues no creemos que pueda ocurrir un golpe de Estado, pero lo otro no lo aseguró, ¿no? Una posible intervención, y me parece pues que también aquí se sustenta con esto que está publicando hoy el Financiero. Doctor David Barkin, le mandamos un fuerte abrazo y le esperamos verle en la posada. Esperamos que esté por allá con nosotras el 19 de diciembre. Así es que ya nos comentará si va a estar o no va a estar, pero esperemos que esté con nosotras. Fuerte abrazo y que tenga un lindo inicio del último mes del 2025. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y cuida mucho la madera de tu escoba. Sí. Aquí ya vamos sobre calzada de Tlalpan con la escoba. Gracias, querido doctor. Fuerte abrazo. Hasta luego. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.